Hola, hoy quisiera invitarte a reflexionar brevemente en 1 Corintios 11:10, que dice así, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es una exhortación pastoral. Ella va dirigida a una iglesia situada en un contexto cultural particular. Y este capítulo 10 aborda desórdenes en el culto público de la iglesia en Corinto. El número uno, la conducta de hombres y mujeres al orar y profetizar. Y en segundo lugar, el abuso de la cena del Señor. Ambos problemas revelan un mismo mal espiritual, la pérdida del orden divinamente establecido y la falta de amor hacia los hermanos. ¿Por qué es importante cuando nos acercamos a un texto ver la situación cultural en la cual la iglesia, en este caso de Corinto, se establecía y se desenvolvía? Bueno, Corinto era una metrópolis comercial donde convergían culturas griegas, romanas y orientales. Era una sociedad muy marcada por un culto pagano generalizado, muchas prácticas religiosas públicas donde hacían sacrificios de animales, etcétera, y habían símbolos visibles de honor y de vergüenza. En este caso, el velo era uno de ellos. En ese tiempo, la apariencia externa comunicaba identidad social, pero también moral. Las mujeres que usaban velo manifestaban entonces en esa cultura modestia, respeto hacia el esposo, honor familiar también. Cuando no usaban el velo, estaban comunicando probablemente rebeldía social, rechazo de la autoridad marital o incluso asociación con cultos paganos. Por tanto, la discusión de Pablo no surge de un vacío cultural. Pablo conoce muy bien cómo es Corinto. Ahora, ¿cuál es el argumento teológico inicial de Pablo en esta discusión? El capítulo comienza con una afirmación fundamental en el verso 3. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Pablo introduce entonces aquí un concepto de orden de autoridad, y este orden no implica inferioridad de naturaleza, sino una distinción funcional dentro del diseño divino. El patrón viene desde la creación descrita en Génesis. Pablo cita dos realidades. El hombre fue creado primero, la mujer fue creada para el hombre. Una vez que Pablo establece eso, inmediatamente equilibra el argumento, recordando que en 1 Corintios 1:11, Pablo dice entonces, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pablo entonces está aclarando que hay diferencia de roles, pero igualdad de dignidad. Y eso es muy importante porque esto no es machismo. ¿Cuál es el asunto del velo entonces? Aquí surge la cuestión que ha generado tanta controversia en muchas iglesias hasta el día de hoy. Pablo dice que la mujer debe cubrirse al orar o profetizar, pero es importante notar varias cosas. Las mujeres sí participaban activamente en el culto público, pero había un orden establecido. Podían orar, podían profetizar dentro de la congregación. Y eso ya demuestra que el problema no era su participación, sino cómo lo hacían. El velo entonces era un símbolo cultural y por supuesto que ellas lo manifestaban dentro de la iglesia y fuera de ella. Recordemos que entonces en la cultura grecorromana comunicaba el velo honor marital y la cabeza descubierta podía interpretarse como deshonra. Por lo tanto, Pablo está preocupado por el testimonio público del Evangelio. La iglesia no debía enviar señales simbólicas, culturales, que parecieran rebeldía moral, desprecio por el orden social y que hiciera y provocara confusión en los roles. Por lo tanto, el principal punto de Pablo es el principio eterno detrás del símbolo del velo. No es el objeto en sí, el velo, sino el principio, que en otras palabras es honrar el orden creado por Dios. Y ese orden es muy importante porque refleja la relación entre Jesucristo y el Padre. La sumisión de Cristo al Padre no implicaba inferioridad ontológica, sino armonía en la economía divina. Ahora, ¿por qué algunas iglesias exigen el velo hoy? Hay dos enfoques interpretativos principales. El problema es que lo interpretan literalmente e ignoran el contexto cultural de Corinto. Por lo tanto, han hecho del velo una ordenanza perpetua, aplicable independientemente de las culturas en las cuales la iglesia se desenvuelve.
Y ese enfoque suele aparecer en grupos anabautistas en el siglo XVI, algunas iglesias conservadoras hasta el día de hoy. El asunto es que la cultura de Corinto hacía entonces que el velo manifestara y comunicara el orden marital y el orden de la creación. Por lo tanto, el Evangelio mismo estaba siendo atacado. Debemos hoy entonces sostener que lo que importa es el principio eterno y el símbolo del velo era algo cultural, no precisamente ordenado a las iglesias hoy en día. El principio que se debe guardar es la modestia, el reconocimiento del orden creado y la distinción entre el hombre y la mujer, sin olvidar que ambos tienen dignidad. Por la forma visible de expresar ese principio, entonces eh, se puede variar dependientemente de la cultura, depende de la cultura. En nuestra cultura costarricense no necesariamente es indispensable usar un velo para manifestar estos principios. Ahora, qué importante es lo que estos principios nos recuerdan, porque hay algo muy profundo detrás de ellos. Dios es un Dios de orden, y su propósito siempre ha sido restaurar en nosotros la armonía que el pecado destruyó. Desde el principio el pecado llevó al ser humano a rechazar la autoridad de Dios y a vivir centrado en sí mismo, a ser narcisista. Esa rebelión sigue presente en nuestro corazón, pero las buenas noticias de Cristo, del Evangelio, resplandecen en medio de esa realidad. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, vivió en perfecta obediencia al Padre, aunque era Señor de todo, se humilló y se entregó en la cruz y murió por pecadores como usted y como yo. Allí cargó la culpa de ellos y pagó el precio por la rebelión de ellos, redimiéndolos entonces para justificarlos, restaurarlos, reconciliarlos con el Padre. Por eso hoy hay esperanza para todo aquel que se vuelve a Dios con un corazón arrepentido, pone su fe solo en Jesucristo, sin confiar en los méritos propios. El que eso hace recibirá perdón, una nueva vida en Cristo y un corazón transformado que desea honrar a Dios. El llamado es, del Evangelio sigue siendo el mismo. Arrepiéntete, cree en Cristo y vive para la gloria de Dios. Que el Señor nos conceda entonces corazones humildes que reconozcan la autoridad establecida en su palabra y recibamos su gracia y reflejemos su gloria en cada aspecto de nuestra vida. Dios te bendiga.